Génesis capítulo 36, versículos 1 al 43. Descendientes de Esaú. La descendencia de Esaú, es decir, de Edom, es la siguiente. Esaú tomó sus esposas de entre las mujeres cananeas, a Adá, hija de Elón, elitita, a Oholibamá, hija de Aná, que a su vez era hijo de Sibeón, el jibita, y a Basmat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Adá fue madre de Elifaz, Basmat, madre de Reuel, y Oholibamá, madre de Yeús, y Alam y Coré. Estos son los hijos que Esaú tuvo en Canaán. Después Esaú tomó a sus mujeres, a sus hijos e hijas, y a toda su servidumbre, su ganado, todos sus animales, y todos sus bienes que había adquirido en Canaán, y emigró a Seir, lejos de su hermano Jacob. Porque los dos tenían demasiadas posesiones para vivir juntos y el territorio donde residían no daba abasto para tanto ganado. Así Esaú se estableció en la montaña de Seir. Esaú es Edom. Esta es la descendencia de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir. Los nombres de sus hijos son los siguientes: Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefó, Gaetam y Kenaz. Elifaz, el hijo de Esaú, también tuvo una esclava, Timná, que fue madre de Amalek. Estos son los descendientes de Adá, la mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Zerah, Samá y Misá. Estos son los descendientes de Basmat, la mujer de Esaú. Y los hijos de la otra esposa de Esaú, Oholibamá, hija de Aná, el hijo de Sibeón, fueron Yeús, y Alam y Coré. Los clanes de los hijos de Esaú son los siguientes. Los hijos de Elifaz, el primogénito de Esaú, fueron los clanes de Temán, Omar, Sefó, Kenaz, Coré, Gaetam y Amalek. Estos son los clanes de Elifaz en el país de Edom, los que descienden de Adá. Los hijos de Reuel, hijo de Esaú, fueron los clanes de Nahat, Zerah, Samá y Misá. Estos son los clanes de Reuel en el país de Edom, los que descienden de Basmat. Los hijos de Oholibamá, esposa de Esaú, fueron los clanes de Yeús, y Alam y Coré. Estos son los clanes de Oholibamá, hija de Aná, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Esaú, es decir, de Edom, con sus respectivos clanes. Los hijos de Seir, el hurrita, que vivían en aquella región, son los siguientes: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser, Disán. Estos son los clanes de los hurritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Emam, y la hermana de Lotán fue Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefó y Onam. Los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Este es el mismo Aná que encontró las aguas termales en el desierto mientras apacentaba los rebaños de su padre Sibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Oholibamá, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Gemdam, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los clanes de los hurritas fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son uno por uno los clanes de los hurritas en el territorio de Seir. Los reyes que reinaron en el país de Edom antes que ningún rey reinara sobre los israelitas son los siguientes: Belá, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinabá. Cuando murió Belá lo sucedió Iobab, hijo de Zerah, de Bosra. Cuando murió Iobab lo sucedió Husam, del país de los temanitas. Cuando murió Husam lo sucedió Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Avit. Cuando murió Hadad, lo sucedió Samlá de Masrecá. Cuando murió Samlá, lo sucedió Saúl de Rehobot del río.
Cuando murió Saúl, lo sucedió Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, lo sucedió Hadad. El nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, que a su vez era hija de Mesahal. Los clanes de Esaú, cada uno con su familia, sus localidades y sus nombres, son los siguientes: Timná, Alba, Yetet, Olibamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temam, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos son los clanes de Edom que residen en sus propios territorios. Esaú es el padre de Edom. Los descendientes de Esaú, la descendencia de Esaú, Edom, Seir, al igual que en el capítulo 23, versículo 12 al 18, donde está la lista de los descendientes de Ismael, después de la noticia de la muerte de Abraham, que preparó la historia de Isaac y Jacob, ahora el autor informa sobre los descendientes de Esaú para preparar a su vez lo que viene, que va a ser la historia de José. Se repite el mismo esquema, el mismo esquema. Este capítulo, sin embargo, es mucho más complejo que la lista anterior. Contiene 6 listas distintas. A medida que lo vayamos desarrollando voy a indicar cada una, no tiro todos los números ahora para no confundir. Estas listas pueden atribuirse en su mayor parte, o de hecho se las atribuye en su mayor parte, a la tradición sacerdotal, pero todas reflejan fuentes antiguas y originariamente diversas, o sea, la tradición sacerdotal tuvo, además, las recibió como fuentes en más de una oportunidad. Su gran antigüedad, además, se ve confirmada por las divergencias que hay. Por otro lado, la perfección, la minuciosidad, la extensión de las listas demuestra el interés de Israel por esta nación hermana, por esta nación que vecina con la cual transitó toda su historia. A lo largo de la historia, Israel tuvo relaciones con Edom, a veces pacíficas, pero la mayoría de las veces no fueron tan madales militares y que afectaron considerablemente esto que llamamos la historia de la salvación. El autor, consciente de esto, presenta estas listas con los nombres de todos los descendientes de Esaú para indicar la importancia de Edom desde este punto de vista humano, desde este punto de vista histórico, especialmente para el pueblo de Israel. A pesar de esa importancia, acuérdense del texto del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 3, ya lo leímos en su oportunidad, donde decía: el Señor amaba a Jacob y odiaba a Esaú. Teniendo en cuenta esto, algunos comentaristas ven aquí una cierta nota como de ironía, en esta supuesta importancia que se le da a alguien que en realidad fue despreciado por el Señor en privilegio de Jacob. Pero bueno, son hipótesis. La descendencia, las listas están de hecho acá. Vamos a la primera. La primera lista es la que va desde el versículo 1 al versículo 8. No la vuelvo a leer porque ya con los nombres bastó y sobró. Vamos a referirnos a alguna que otra indicación. La palabra descendientes, Toledot, ya sabemos, es característica de la tradición sacerdotal. Los nombres de las mujeres de Esaú y de sus hijas difieren notablemente con respecto a la noticia que teníamos del capítulo 26 y del capítulo 28, donde se contó la descendencia de Esaú mucho más cortito, ¿no? A pesar de que todos estos datos son atribuidos a la misma tradición sacerdotal. Esto llama la atención. Ambos relatos son de la misma tradición. Entonces, digamos, ¿por qué la diferencia? Bueno, por un lado, las diferencias pueden reflejar seguramente una distinta historia en la transmisión, pero por otro lado, las semejanzas que hay, y que también son muchas, sugieren un origen común. Entonces, el que provengan todas de la tradición sacerdotal queda reconocido por las semejanzas que hay, que son, insisto, muchas.
La fidelidad histórica, además, como ya sabemos, no era una preocupación de la tradición sacerdotal. Cuando se establecen las genealogías, se establecen fundamentalmente para generar una identidad. La noticia de la separación de Esaú y Jacob, en los versículos 6 y 7, no concuerda con el relato que nos habían dado la tradición yavista y la eloísta sobre los dos hermanos. Más bien lo que recuerda es la separación de Lot y Abraham en el capítulo 13. ¿El mensaje cuál es? La tierra prometida pertenece a Jacob por derecho divino, como le había pertenecido a Abraham. Esaú, dice, se asentó en Seir, que es el nombre antiguo que designaba el territorio situado al sur de Canaán, habitado por los edomitas. De hecho, aparece en las cartas de Tel el Amarna. Esto con respecto a la primera de las listas. Vamos a la segunda de las listas, la que va del versículo 9 al versículo 14. Esta lista contiene los mismos nombres de las mujeres y los hijos de Esaú que la primera. Aparecen los mismos. Si recuerdan, se repiten. Se diferencia en que llama a Esaú padre de Edom en el versículo 9, a diferencia de lo que había pasado en el versículo 1, y en los nombres de los descendientes de Adá y de Basmat. A ver, la primera diferencia, esto de Edom, se explica por el hecho de que en el versículo 1 Esaú es considerado como el antepasado epónimo de los edomitas. Y la segunda es por el hecho de que la lista describía originariamente una anfictionía de 12 tribus. Aquí hay 12 nombres. Igual que en el capítulo 25, cuando se hizo la referencia de los hijos de Ismael, e igual que en el capítulo 35, donde se hizo la referencia recién de los hijos de Jacob. Acá estamos jugando siempre con el número 12. ¿Se acuerdan, no? Cuando digo anfictionía, me estoy refiriendo a esa asamblea, esa reunión que se realizó de tribus bajo la fe en un mismo Dios en la época de la conquista de la tierra prometida, que como texto de referencia siempre nombramos el capítulo 24 del libro de Josué. A eso me refiero cuando hablo de la anfictionía. El nombre de Reuel, que aparece en el versículo 10 y el versículo 13, aparece más tarde como nombre del suegro de Moisés, en el capítulo 2, versículo 18 del libro del Éxodo. En el versículo 11 aparece Kenaz, que es el antepasado epónimo de los kenicitas, que habían aparecido en el capítulo 15 del Génesis. Y en el versículo 12, Timná es una localidad de Edom y Amalek es el padre de los amalecitas que habitaban la región que se extiende entre Canaán y Egipto. Los amalecitas van a intervenir particularmente en los relatos del Éxodo. Por ejemplo, en el capítulo 17 del Éxodo van a tener un gran protagonismo. Esto con respecto a la segunda. Vamos a la tercera. Es la que va del 15 al 19. Esta lista es paralela a la anterior con algunas variantes. Acá Timná es hijo de Adá. Está atribuida a la sacerdotal, pero su origen primitivo es tal vez edomita. Vamos a la siguiente. La lista que está entre los versículos 20 y 30. Esta lista es casi completamente diferente de la anterior, a pesar de que se refiere a lo mismo. Presenta la genealogía de Seir, que es el antepasado epónimo de los habitantes de Seir, nombre antiguo de Edom. O sea que estamos hablando siempre de lo mismo. Este personaje aparece como Jorita o Urrita. La presencia de ese grupo no semita en el sur, de hecho, está atestiguada por un montón de textos egipcios. O sea que estamos en terreno histórico sólido. Según la referencia que aparece en el libro del Deuteronomio, capítulo 2, versículo 12 al 22, se supone que este grupo había sido asimilado por los edomitas, pero en realidad lo más probable es que haya habido una mezcla de ambas razas, como lo sugiere esta lista. Esta lista parece más confiable que aquel otro dato, o lo que indica esta lista, mejor dicho, ¿no? Es notable la reaparición de Timná en el versículo 22 y de Oholibamá en el versículo 25, en este contexto.
En el versículo 24 aparece la referencia a las fuentes calientes o unas fuentes termales serían, ¿no? Si es correcta la traducción, primero y principal, dato de color, cada vez que aparece uno lo mencionamos, tendríamos un hapax legomenon, ¿no? Es una palabra que aparece una sola vez en todo el Pentateuco. Y obviamente estaría remitiendo entonces a la región del Mar Muerto y daría una nota de autenticidad y de precisión, tanto histórica como geográfica, a todo el conjunto, ¿no? Esta referencia tan concreta. Vamos a la próxima lista, la que va del 31 al 39. Es una lista antigua de reyes edomitas que fue al menos tan antigua como la monarquía israelita. Miren por lo que dice el versículo 31. Un dato muy interesante, muestra la existencia de una monarquía electiva en el primitivo Edom. Fíjense que los reyes no son de la misma dinastía y las capitales corresponden a sus ciudades de origen. Este es un dato muy curioso. Es posible que esto haya influido en los comienzos de la monarquía israelita, hasta que llegue el momento de David, ¿no? Cuando el pasaje de Saúl a David. Es probable. El versículo 31 puede traducirse de modo que signifique que estos reyes gobernaban antes de que Israel tuviera rey, en ese caso sería antes de Saúl, o bien antes de que un rey israelita gobernara sobre Edom, en ese caso sería David, según la mención que aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 14. Algunos comentaristas sugieren que el primer rey, Belá, que aparece en el versículo 32, es el mismo que el adivino Balaam, el del relato de la burra contemporáneo de Moisés, que aparece, una historia lindísima, que aparece en el capítulo 22 del libro de los Números. El último rey, Hadad, o Hadad, según la lista paralela del primer libro de las Crónicas, podría ser uno de los reyes vencidos por David, lo cual explicaría que la información sobre su familia sea más amplia, tal cual aparece en el versículo 39. Entre los elementos teofóricos, ¿se acuerdan lo que eran los elementos teofóricos? Cuando en el nombre de una persona o de un lugar aparece una parte del nombre de un dios que aparecen en estas listas. Podemos mencionar al dios sirio Hadad, al fenicio Baal y al cananeo Mehetabel, en el versículo 39. Leo finalmente los versículos 40 al 43. Los clanes de Esaú, cada uno con su familia, sus localidades y sus nombres, son los siguientes: Timná, Albat, Yetet, Olibamá, Elá, Pinón, Kenaz, Temam, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos son los clanes de Edom que residen en sus propios territorios. Esaú es el padre de Edom. Algunos de los nombres que aparecen aquí son iguales a los de los versículos 15 al 30. Los restantes son, al parecer, nombres de lugar, de acuerdo con esa nota que aparece en el versículo 40, cada uno con su familia, sus localidades y sus nombres. Algunos sugieren que la mezcla de nombres de lugar y nombres de clan corresponde más a divisiones políticas o administrativas que a tribus propiamente dichas. Estas últimas divisiones fueron tal vez inauguradas después de la caída de la monarquía de Edom. La designación de Esaú como padre de los edomitas, en el versículo 43, es igual que en la segunda lista, en el versículo 9. Puede ser indicio de un mismo compilador de ambas listas. Con esto terminamos el capítulo 36. Génesis capítulo 37, versículos 1 al 36. José vendido a Egipto. Mientras tanto, Jacob estaba instalado en el territorio donde su padre había residido como extranjero en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba el rebaño, ayudando a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpá, las mujeres de su padre. En cierta ocasión refirió a Jacob lo mal que se hablaba de ellos.
Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos porque era el hijo de la vejez y le mandó a hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Una vez José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Oigan el sueño que tuve, les dijo. Nosotros estábamos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que las de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Sus hermanos le preguntaron, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. Después tuvo otro sueño y también lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Pero cuando se lo contó a su padre, éste lo reprendió diciéndole, ¿qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José, tus hermanos están con el rebaño en Siquem. Quiero que vayas a verlos. Está bien, respondió él. Su padre añadió, ve a ver cómo les va a tus hermanos y al rebaño y tráeme noticias. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró dando vueltas por el campo y le preguntó, ¿qué estás buscando? Él le respondió, busco a mis hermanos. ¿Puedes decirme dónde están apacentando el rebaño? Se han ido de aquí, repuso el hombre, porque les oí decir, vamos a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara, ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo, no atentemos contra su vida, y agregó, no derramen sangre, arrójenlo en una cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad transportando en sus camellos una carga de goma, de tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y se dio cuenta de que José había desaparecido, desgarró su ropa y regresando donde estaban sus hermanos dijo, el muchacho ha desaparecido, ¿dónde iré yo ahora? Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Después enviaron a su padre la túnica de mangas largas junto con este mensaje. Hemos encontrado esto, fíjate bien si es la túnica de tu hijo o no. Este, al reconocerla, exclamó, es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo ha devorado. José ha sido presa de las fieras. Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto y estuvo mucho tiempo de duelo por su hijo. Sus hijos y sus hijas venían a consolarlo, pero él rehusaba todo consuelo diciendo, no, voy a bajar enlutado a donde está mi hijo, a la morada de los muertos. Y continuaba lamentándose. Pero entre tanto en Egipto los madianitas lo habían vendido a Putifar, un funcionario del faraón, capitán de guardias. Desde el comienzo de este capítulo 37 hasta el capítulo 50 entramos en la sección final del Génesis,
que presenta la continuación lógica de la historia patriarcal, pero que a su vez difiere notablemente en estilo y contenido. El género literario que nos vamos a encontrar acá tiene mucho de la literatura sapiencial. Egipto, de hecho, se distinguía por ese género y había producido mucha literatura de este tipo. José es un típico sabio. Su humildad en el ejercicio del poder, su espíritu clemente, su temor de Dios, reflejan el ideal del israelita, podríamos decir. También el desarrollo del relato, sin la intervención directa de Dios y sin revelación de nuevas verdades, contrasta con todo lo que venimos transitando. ¿Por qué? Acá el mensaje está contenido en el mismo relato y se presenta como una profunda enseñanza sobre los caminos de la providencia divina, que lleva que unos acontecimientos aparentemente nefastos tengan una conclusión espectacularmente feliz. Ya veremos cuando lleguemos al final. El relato tiene una gran unidad, cada escena se desarrolla de forma lógica a partir de la anterior, solo vamos a encontrar 2 capítulos que están como intercalados, el 38 y el 49. La historia de José fue conservada por la tradición yavista y la tradición eloísta. Son muy pocos los pasajes que podemos atribuir a la tradición sacerdotal. Sin embargo, los duplicados no llegan a entorpecer notablemente la marcha del relato. A diferencia de los relatos anteriores, donde abundaban las explicaciones etiológicas, el interés por el origen de los santuarios, las prácticas cultuales, acá no. Acá tenemos una narración continuada sobre un personaje y sus andanzas en tierra extranjera. Acá el protagonismo lo tiene José, indiscutiblemente. La pintura que hace de la vida y las costumbres egipcias en el segundo milenio es absolutamente auténtica. Muchos han sugerido que se trata del periodo de los Hyksos en Egipto, lo que explicaría muchos detalles, si fuese así, pero no deja de ser una hipótesis. A pesar de los contrastes que estábamos señalando recién con los relatos de Abraham, Isaac y Jacob, la historia de José no es independiente de ellos, si consideramos especialmente el plano de la historia de la salvación, porque presenta el punto final del plan divino antes de preparar la constitución del pueblo elegido, que vendrá en nuestro próximo libro, el libro del Éxodo. El mismo Dios de los patriarcas es el que aparece en acción dirigiendo los destinos de José y se insiste en el tema de la tierra prometida, aun cuando el relato se desarrolla casi exclusivamente en la tierra de Egipto. Hay una inclusión del redactor final de 2 capítulos que llamamos intrusos, estos a los que hacía referencia recién, el capítulo 38 y especialmente el capítulo 49, pero en donde en ellos queda subrayado especialmente los temas comunes con la historia patriarcal, o sea que sirven de nexo también con todo lo anterior. En este capítulo 37, la presencia de repeticiones y duplicados muestra que el autor claramente, como habíamos dicho en la introducción, utilizó 2 tradiciones. Pero la fusión fue hecha con tal maestría que resulta muy difícil muchas veces precisar la división de las fuentes, qué es lo que corresponde a cada una. Aún así, a pesar de esto, todo da a entender que la tradición yavista es la tradición que sirve de base, que es la que lleva el hilo de la narración. Desde el punto de vista teológico, el relato presenta un tema que ya hemos visto varias veces. El hijo menor, en contra de lo que podía esperarse, termina siendo instrumento de la providencia divina para la ejecución del plan de Dios. Es más, terminará siendo el salvador de sus hermanos, cuando lleguemos al final del relato. Además, el autor intenta relacionar el engaño de Jacob por sus hijos con el engaño de Isaac por Jacob. ¿Se acuerdan, no? Estos elementos humanos ponen más de relieve todavía
la providencia de los acontecimientos. Tomo los dos primeros versículos. Mientras tanto, Jacob estaba instalado en el territorio donde su padre había residido como extranjero en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba el rebaño, ayudando a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpá, las mujeres de su padre. En cierta ocasión, refirió a Jacob lo mal que se hablaba de ellos. A ver, son muchos, y con razón, los que unen el primer versículo al capítulo anterior y lo consideran como un contraste con el asentamiento de Esaú en la tierra de Edom, tal cual lo que había dicho el capítulo anterior en el versículo 8. No se menciona el lugar, pero según lo que nos había dicho la tradición sacerdotal en el capítulo 35, el otro, estaría en Hebrón, sería Hebrón. Bien, además, fíjense, en el versículo 2, el versículo 2 suena como a un comienzo. Esta es la historia de Jacob. Entonces, el versículo anterior es lógico que muchos entiendan que puede pertenecer al capítulo anterior. De hecho, está acá, y por eso lo tomamos ahora. El segundo versículo también es sacerdotal, contiene la fórmula típica empleada para introducir una nueva sección. Toledot, en este caso traducido por historia familiar. Lo que sigue recibe el nombre de historia familiar de Jacob, aunque el centro de toda la narración, como ya sabemos, va a ser José. A ver, vuelvo a decir lo que ya habíamos dicho hace tiempo atrás. La historia de los hijos es concebida como historia del padre mientras éste vive. Lo mismo había ocurrido con la historia de Isaac, y que en realidad introducía la historia de sus hijos, Jacob y Esaú, tal cual lo habíamos comentado cuando transitábamos el capítulo 25. Vuelve a ocurrir lo mismo. El resto del versículo contiene un fragmento de la versión sacerdotal sobre los hechos que se describen. José, que había estado apacentando los rebaños junto con sus hermanos por parte de padre, en realidad no son, digamos, todos los hermanos son por parte de padre. Lo que se está queriendo indicar acá son los hermanos por parte de las esclavas de sus madres. Sería, en realidad, que son, según la descendencia, son Dan, Neftalí, Gad y Aser, según lo que dice el capítulo 35, ¿no? Y parece que Jacob habló mal de ellos, habló mal de ellos a Jacob en casa. La palabra que aparece acá, dibatán, puede significar informe de ellos o informe sobre ellos. Sea cual fuera el sentido original del sacerdotal, el autor final utilizó este fragmento para aludir a su manera a las tensas relaciones entre José y sus hermanos. Ya vamos a ver ahora que esta es la versión sacerdotal de por qué se llevaban mal. Paso a los versículos 3 y 4. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos porque era el hijo de la vejez y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Este es el verdadero comienzo del relato y pertenece a la tradición yavista. Fíjense que se lo llama Israel, como en el capítulo 35, versículo 21, que también era de la tradición yavista. Fíjense que acá la causa del odio de los hermanos es la predilección de Jacob por José, que es que aparece como el hijo de la ancianidad. Eso es lo que los pone locos a los hermanos. Y esta predilección queda expresada en el regalo de una túnica especial. Acá se utiliza una palabra que es de difícil traducción, que es la palabra pasim, que en nuestra Biblia se traduce por una túnica de mangas largas. Lo mismo hace la Biblia de Jerusalén. Pero, por ejemplo, en los 70 y en la Vulgata traducen por multicolor, porque de verdad no es una palabra fácil de traducir. Teniendo en cuenta una referencia que hay en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 18, que indica que las túnicas de los reyes tenían mangas largas, es probable que la traducción de nuestra Biblia
sea más correcta, que es más correcto traducir por manga larga que por multicolor. Pero bueno, todo es posible. Leo los versículos del 5 al 11, todo este paquetito porque pertenece a la misma tradición, por eso lo vamos a leer juntos. Una vez José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Oigan el sueño que tuve, les dijo. Nosotros estábamos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que las de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella. Sus hermanos le preguntaron, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. Después tuvo otro sueño y también lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Pero cuando se lo contó a su padre, éste lo reprendió diciéndole, ¿qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. Tercera versión. Ahora se indica que la causa inmediata del odio de los hermanos fueron ciertos sueños que tuvo José y su interpretación, que aparece en el versículo 8 y en el versículo 11. Esto es indicio de otra fuente. Fíjense, tenemos entonces la versión sacerdotal, la versión yavista y ahora apareció la versión eloísta. Los sueños que en la historia de José aparecen siempre en forma doble, quizá para resaltar su importancia, ya vamos a ver cuando lleguemos también al capítulo 40 y 41, son considerados en realidad como manifestaciones divinas de lo que va a suceder, manifestaciones divinas acerca del futuro. A diferencia de los otros sueños que aparecen en los relatos eloístas del Génesis, recuerden en el capítulo 20 el sueño de Abimelech, o el sueño de Jacob en el capítulo 28, o los sueños de Jacob en el capítulo 31, en estos no hay una intervención directa de Dios. De este modo el mensaje teológico aparece como mucho más sutilmente que en los relatos anteriores. La alusión a las gavillas de trigo encaja con las costumbres de un pueblo seminómada. Este primer sueño predice la elevación de José sobre sus hermanos en Egipto, ya veremos más adelante, si bien Israel pudo ver más tarde también una alusión a la preeminencia de la casa de José en el periodo de la anfictionía. Otra vez hacemos referencia a la época de la conquista. El segundo sueño incluye en el acto de veneración ni más ni menos que a los mismos padres de José, cuando aparece la referencia al sol y la luna. Y acá hay algo raro. La referencia implícita a Raquel no está de acuerdo con lo que contó el capítulo 35, donde se había narrado el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel. Digamos, en este relato Raquel no tendría que estar acá. Bueno, esto podría obedecer o bien a un origen independiente de los relatos, o a una acomodación que se hizo más tarde y que entonces provocó este anacronismo, o sencillamente a una adaptación de los hechos a los elementos del sueño, digamos, para que encaje con el sueño. El reto que le da Jacob a José en el versículo 10 y su reflexión posterior de los hechos en el versículo 11 subraya la importancia teológica de los sueños. Esto está resaltado ya por el autor. Está preparando lo que va a venir después, ¿no? Obvio. Versículos 12 al 17. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José, tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos. Está bien, respondió él. Su padre añadió, ve a ver cómo les va a tus hermanos y al rebaño y tráeme noticias. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró dando vueltas por el campo y le preguntó, ¿qué estás buscando? Él le respondió, busco a mis hermanos. ¿Puedes decirme dónde están apacentando el rebaño? Se han ido de aquí, repuso el hombre, porque les oí decir, vamos a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Las referencias geográficas y complican el análisis. Los hermanos que parece que están residiendo en Hebrón, a juzgar por lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo 14,
apacientan su rebaño en Dotán, que queda a unos 150 kilómetros, y por un terreno bastante difícil, para colmo, ¿no? No a esa distancia, pero llana. Además, la referencia a Siquem parece ignorar todo lo que se contó en el capítulo 34. ¿Se acuerdan? El rapto de Dina y la violación, que habían quedado mal, con una gran enemistad con los siquemitas. Tanto que Jacob, ¿se acuerdan? Que huyó, se fue del lugar. Y ahora estamos de vuelta ahí, es raro. Estas cosas no hacen sino confirmar la compleja historia de estas distintas tradiciones, ¿no? Y los desajustes que puede llegar a haber. Este pasaje no supone que Jacob sea consciente del peligro que representa el encuentro de José con sus hermanos, lo que podría ser un indicio de una fuente distinta a la de los párrafos anteriores, lo de eloísta. Por lo tanto, habría que pensar acá en la tradición yavista. El caminar desorientado de José, vieron que lo encuentran dando vueltas por el campo, podría aludir a los peligros que acechan sobre José ya desde el comienzo, de lo que le va a terminar pasando después, ¿no? Dotán está ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Siquem, como para terminar de describir todas las ciudades que se mencionan acá. Versículo 18 al 20. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Desde este momento, las dos tradiciones se entremezclan de tal manera que hacen dificilísima su identificación. Estos versículos, excepto quizá la segunda parte del versículo 18, están evidentemente relacionados con los versículos del 5 al 11, los de los sueños, ¿sí? Y por lo tanto se le suelen asignar al eloísta, pero con precaución, ¿no? Con duda. José es llamado Baal Hahalomot, una expresión que no significa simplemente hombre de sueños o soñador, como está traducido acá, bueno, pero porque no tenemos otra palabra para traducirlo, sino que en realidad se relaciona con la comunicación divina a través de los sueños, esto que decíamos al principio. Los hermanos de José seguramente considerarían que los sueños eran efectivos mientras viviera el que los había pronunciado. O sea, eliminado José, eliminado el vaticinio de los sueños. Se entiende la lógica, ¿no? Aparece el tema de las cisternas acá. El empleo de cisternas o aljibe como prisión era conocido, ¿eh? Ahí lo habían tirado, por ejemplo, Jeremías, en el capítulo 38 del profeta Jeremías aparece. Las cisternas, además, solían estar secas a fines del verano, ¿eh? Entonces, por eso podían ser perfectamente utilizadas como lugar de prisión. Seguimos, versículo 21 al 24. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo, no atentemos contra su vida. Y agregó, no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de manga larga que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. En la sección que sigue se atribuye primero a Rubén y luego a Judá el intento de salvar a José. Otra prueba más de la presencia de las dos tradiciones, cada una con su versión. También el versículo 23 es atribuido al yavista porque en él se menciona la túnica. Y el 24 se le atribuye al eloísta porque se menciona el tema de la cisterna. A partir de ahora, la mención a estos dos elementos nos va a ir indicando, a veces en un mismo versículo, la presencia de una u otra tradición, que se va a hacer cada vez más difícil. Ya van a ver.
Seguimos, versículo 25 al 27. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad transportando en sus camellos una carga de goma, tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Estos versículos son atribuidos a la tradición yavista. Si esto es así, el hecho de que los hermanos se sienten a comer no sería extraño, porque seguiría directamente al versículo 23. Vamos para atrás. El versículo 23, acuérdense, decía: apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica que llevaba puesta. En el 24 dice: lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. Pero si obviamos el versículo 24 y hacemos seguir la tradición yavista, del 23 le sacaron la túnica y luego se sentaron a comer. Miren cómo dice: en el relato yavista aparece una caravana de ismaelitas. Recuerden, ¿no? Eran los descendientes de Abraham vía Agar, la esclava de Sara. Bueno, los ismaelitas eran nómadas del desierto que se dedicaban al transporte de mercancías desde el oriente. La ruta de la caravana pasaría cerca de Dotán y luego seguiría por la costa. O sea que estamos bien con los datos. El texto en el versículo 26 muestra ahora claramente que Judá también intentaba salvar a José, lo que habíamos dicho antes. Están los dos, o mejor dicho, cada una de las tradiciones pone a uno de los dos como el que intenta preservar la vida de José. Su motivo es evitar el derramamiento de sangre. Es inútil intentar cubrirla porque clama venganza. ¿Se acuerdan de Caín y Abel, no? Capítulo 4 del Génesis, ni más ni menos. Bien. Versículo 28 al 30. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. ¡Uy, qué lío! Cuando Rubén volvió a la cisterna y se dio cuenta de que José había desaparecido, desgarró su ropa y regresando donde estaban sus hermanos dijo: el muchacho ha desaparecido, ¿dónde iré yo ahora? A ver, vamos despacito porque acá hay un lío bárbaro. En el versículo 28 es clara la presencia de las dos tradiciones fusionadas en el mismo versículo. Los madianitas y la cisterna de la primera parte del versículo hacen pensar en la tradición eloísta, mientras que en la segunda parte se alude a los ismaelitas, que es un tema de la tradición yavista. Acá hay dos cosas en juego. Acá hay una apuesta de José en la cisterna, y ya, y que pasan los madianitas y lo encuentran en la cisterna y se lo llevan, y hay una venta de José y por otro lado, hay una venta de José por parte de sus hermanos a los ismaelitas que pasaban por ahí, que eran esta caravana que habíamos señalado recién. Son dos versiones que, digamos, que no se las puede compaginar, porque son dos cosas completamente distintas y con gente distinta incluso. Lo único que van a tener en común es que José va a terminar en Egipto. Bueno, sí, eso por supuesto. Sin ningún lugar a duda. Fantástico, ¿eh? Los madianitas, estos que aparecen acá, también eran nómadas, agrupados en tribus, y estaban emparentados también con Abraham, pero por Keturá. ¿Se acuerdan? Esa otra esposa que tomó Abraham más adelante. Y al parecer se dedicaban al mercado de esclavos, o sea que también funciona. Digamos, también es coherente la versión. El versículo 29 también es atribuido a la tradición eloísta, dado que ahora es Rubén el que pretende salvar a José otra vez de la cisterna.
No se habían indicado antes los motivos por los que Rubén quería salvar a José, pero por su grito de angustia parecería que él se consideraba, por ser el hermano mayor, como el último responsable de la seguridad de José, la niña de los ojos de su padre. Versículos 31 al 36. Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Después enviaron a su padre la túnica de mangas largas junto con este mensaje: hemos encontrado esto, fíjate bien si es la túnica de tu hijo o no. Este, al reconocerla, exclamó: es la túnica de mi hijo, un animal salvaje lo ha devorado, José ha sido presa de las fieras. Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto y estuvo mucho tiempo de duelo por su hijo. Sus hijos y sus hijas venían a consolarlo, pero él rehusaba todo consuelo diciendo: no, voy a bajar enlutado donde está mi hijo, a la morada de los muertos. Y continuaba lamentándose. Pero entre tanto, en Egipto, los madianitas lo habían vendido a Putifar, un funcionario del faraón, capitán de guardias. En los versículos 31 al 33 reaparece el motivo de la túnica, una constante ya vista en su relato. La túnica teñida de sangre serviría de prueba de una muerte accidental, y de ese modo los hermanos quedarían libres de toda sospecha. Es inteligente. La segunda frase del versículo 33, a causa de su relación con el versículo 20, es considerada como una inserción tomada del eloísta. Cuando dice, ¿por qué no lo matamos? Después diremos que lo devoró una fiera, decía el versículo 20. Bueno, lo mismo que su hijo Rubén, Jacob rasga sus vestiduras como señal de su dolor, se viste de luto y llora por su hijo. Otra vez aparecen las dos tradiciones. El rasgarse las vestiduras pertenece a la tradición eloísta, y el vestirse de luto y llorar por su hijo pertenecen a la tradición yavista. La expresión esta, bajaré al lugar de los muertos, se está refiriendo al Sheol, del cual ya habíamos hablado en alguna oportunidad, que era el lugar de los muertos, digamos, ¿no? El lugar donde iban a parar los muertos. El versículo final es claramente eloísta, porque menciona a los madianitas, ¿sí? Y menciona la cisterna, por lo tanto estamos ante un texto eloísta, y de ese modo queda en suspenso un relato que de otro modo habría tenido una conclusión natural en el versículo 35, pero de este modo prepara el camino para los incidentes que van a venir a partir del 39 en adelante. Acuérdense que habíamos dicho que el capítulo 38 era un capítulo intruso, habíamos dicho. El funcionario del faraón, literalmente un eunuco, dice aquí, pero aquí se entiende en el sentido general de funcionario real, es Putifar, que es la forma abreviada de Potifera, que significa aquel a quien Ra, el dios solar, ha favorecido. Esto es lo que significa Potifera. Este mismo nombre será el de un sacerdote de la ciudad de On, que terminará siendo el suegro de José. Ya veremos cuando lleguemos al capítulo 41. Fin del capítulo 37. Génesis, capítulo 38, versículos 1 al 30. Judá y Tamar. Por aquel tiempo Judá se alejó de sus hermanos y entró en amistad con un hombre de Adulam llamado Girá. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Shua, y después de tomarla por esposa se unió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, y él lo llamó Er. Luego concibió nuevamente y tuvo otro hijo al que llamó Onán. Después volvió a tener otro hijo y le puso el nombre de Selah. Cuando ella dio a luz estaba en Kesib. Más tarde Judá casó a Er, su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Er desagradó al Señor y el Señor lo hizo morir. Judá dijo entonces a Onán: únete a la viuda de Er para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no le pertenecería,
Cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: vive como una viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá, porque temía que éste corriera la misma suerte que sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Mucho tiempo después murió la esposa de Judá, la hija de Suba. Una vez concluido el duelo, Judá se dirigió hacia Timná en compañía de su amigo Girá, el adulamita, porque allí esquilaban sus ovejas. Tamar fue informada de que su suegro se dirigía hacia Timná, donde estaban esquilando su rebaño. Y como veía que Selá ya era grande, y sin embargo no se lo habían dado como esposo, se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida, y se sentó en la entrada de Enaim sobre el camino a Timná. Como tenía la cara tapada, al verla Judá pensó que era una prostituta. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella para decirle: deja que me acueste contigo, ignorando que se trataba de su nuera. Ella le respondió: ¿qué me darás por acostarte conmigo? Te enviaré un chivito de mi rebaño, le aseguró él. De acuerdo, continuó ella, con tal que me dejes algo como prenda hasta que me lo envíes. Él le preguntó: ¿qué debo dejarte? Tu sello con tu cordón y el bastón que llevas en la mano, le respondió. Él se los entregó y se acostó con ella, dejándola embarazada. Inmediatamente ella se retiró, se quitó el velo que la cubría y volvió a ponerse su ropa de viuda. Cuando Judá le envió el chivito por medio de su amigo, el adulamita, para rescatar la prenda que había quedado en manos de la mujer, éste no pudo encontrarla. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está esa prostituta que se sentaba en Enaim al borde del camino? Ellos le respondieron: allí nunca hubo una prostituta. Él regresó y dijo a Judá: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me aseguró que allí nunca hubo una prostituta. Judá replicó: que se quede con todo, porque de lo contrario nos pondremos en ridículo. Yo cumplí mandándole el cabrito y tú no la encontraste. Unos 3 meses más tarde notificaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y en una de sus andanzas quedó embarazada. Entonces Judá exclamó: sáquenla afuera y quémenla viva. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro: estas cosas pertenecen al hombre que me dejó embarazada. Averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y ese bastón. Al reconocerlos, Judá declaró: ella es más justa que yo, porque yo no le di a mi hijo Selá, y no volvió a tener relaciones con ella. Llegado el momento del parto, resultó que en su seno había mellizos. Mientras daba a luz, uno de ellos extendió su mano y la partera le ató en ella un hilo escarlata diciendo: este ha sido el primero en salir. Pero luego retiró su mano y el otro salió antes. Entonces ella dijo: ¿cómo te has abierto una brecha? Por eso fue llamado Pérez. Después salió su hermano con el hilo escarlata y por eso lo llamó Zeraj. Este capítulo 38 contiene una antigua tradición conservada por el yavista y es generalmente interpretada como una explicación del origen de la tribu de Judá. Los 3 hijos del patriarca, Selá, Pérez y Zeraj, se convierten en antepasados de los principales clanes de la posterior tribu de Judá, tal cual va a estar indicado en el capítulo 26 del libro de los Números y aparece también en el primer libro de las Crónicas, capítulo 2. Más difícil de explicar es el lugar que ocupan en esta narración. Por esto era que hablábamos antes de estos capítulos intrusos. Está claro que la historia rompe el hilo del relato de José y no está de acuerdo con el contexto general, dado que los capítulos siguientes no indican que Judá se hubiera separado del resto de la familia, como lo indica el versículo 1. Entonces, esto está desencajado. Pero sí está de acuerdo con el contexto psicológico. La tentación de José por la mujer egipcia, que vamos a leer en el capítulo 39,
podría estar representando un paralelo con la tentación que va a aparecer acá de Judá. Además, la desaparición de José centra el interés en Judá, que será quien termine recibiendo la bendición divina en lugar de sus hermanos mayores, que de hecho no la merecieron, como vamos a ver finalmente en el capítulo 49. De este modo, de aquí en adelante la historia de la salvación se centrará en las tribus de José y de Judá. Esta visión histórica más universal es la que seguramente llevó al autor final a colocar aquí este relato. Podría ser una razón suficiente. Junto a este tema teológico, más bien general, aparece también el tema de la promesa de una gran descendencia, que es un tema común a todos los relatos patriarcales, como lo venimos viendo. El hecho de que esta promesa tenga que realizarse, o de hecho termine realizándose por unos medios tan extraordinarios, tan raros como los que aquí aparecen, no hace sino subrayar y subrayar cada vez más la acción divina en la historia, ¿no? Lo mismo que Isaac y Jacob habían llegado a ser herederos de la promesa divina por caminos inesperados y a veces de una moral dudosa, bueno, los descendientes de Judá tampoco podrán alegar los méritos humanos de sus antepasados como razón del puesto que terminaron teniendo por la providencia en la historia, ¿no? Tal cual. Empecemos el análisis del capítulo. Versículo 1. Por aquel tiempo Judá se alejó de sus hermanos y entró en amistad con un hombre de Adulam llamado Girá. El versículo es importante para la primitiva historia de la tribu de Judá, en realidad. Comienza con la noticia de que Judá se separó de sus hermanos. Este hecho queda confirmado, por supuesto, mucho más adelante, ¿no? En el libro de los Jueces, capítulo 5, donde no se hace mención de la tribu de Judá. Y después, en el libro del Deuteronomio, capítulo 33, versículo 7, se pide a Dios que Judá vuelva al pueblo. Con lo cual, estamos bien en ese sentido, independientemente que no encaje con la historia de José, como acabamos de decir. Sobre la base de estas y otras indicaciones que van a aparecer también, muchos piensan que Judá no fue parte de los acontecimientos del Éxodo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? No necesariamente todas las tribus que van a conformar el pueblo en la época de David y Salomón pasaron por todas las instancias de toda la historia anterior. No necesariamente. Entonces, Judá podría llegar a ser una de las tribus que no tiene referencia a la esclavitud en Egipto. Aquí se dice que Judá se instaló en Adulam, que es la región montañosa al sudeste de Jerusalén, y se mezcla con los cananeos. Dije sudeste, no, sudoeste, y se mezcla con los cananeos. Leo del versículo 2 al 7. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa, y después de tomarla por esposa se unió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, y él lo llamó Luego concibió nuevamente y tuvo otro hijo al que llamó Onán. Después volvió a tener otro hijo y le puso el nombre de Selá. Cuando ella dio a luz, estaba en Kesib. Más tarde, Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Desagradó al Señor y el Señor lo hizo morir. La noticia del matrimonio de Judá con la cananea no está asociada a ningún juicio moral, a diferencia de lo que habíamos encontrado en otros pasajes sobre la insistencia de no tomar mujer de los pueblos paganos, etcétera, etcétera, ¿no? que nos tiene acostumbrados los relatos patriarcales. Aparece simplemente como un hecho consumado, que el yavista se limita a consignar en estos primeros versículos, que son como la introducción al relato principal. El mayor de los 3 hijos de Judá es dado en matrimonio a Tamar, una cananea. Y en el versículo 7 no se indica en qué consistía la maldad de pero esto lo mandó a la muerte. Versículos 8 al 10. Judá dijo entonces a Onán: únete a la viuda de para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar la descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella derramaba el semen en la tierra para evitar que el hermano tuviera una descendencia. Su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también.
El segundo hijo de Judá, Onán, se ve obligado por una antigua costumbre a tomar a Tamar por esposa. Es la llamada ley del levirato. La palabra viene del latín levir, que significa cuñado, también practicada por otros pueblos. La encontramos formulada en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, del versículo 5 al versículo 10. Dice: si varios hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un extraño. El hermano del difunto se unirá con ella y cumplirá con su deber de cuñado. El primogénito que de ella nazca perpetuará el nombre del hermano difunto, y así su nombre no se borrará de Israel. Pero si el cuñado se niega a tomarla por esposa, ella subirá a la puerta de la ciudad donde están los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a perpetuar en Israel el nombre de su hermano y no está dispuesto a cumplir en mi favor los deberes de su cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad llamarán a ese hombre y le pedirán una explicación. Si él persiste en su negativa diciendo no quiero casarme con ella, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie, lo escupirá en la cara y le dirá: así se debe obrar con el hombre que no edifica la casa de su hermano. Y en adelante se lo apoderará en Israel casa del descalzado. Todo esto era una costumbre. Por lo tanto, Onán tenía que hacerse cargo de la situación. El primogénito sería considerado como hijo del hermano muerto y heredaría entonces los bienes y continuaría el nombre de su padre legal. La conducta de Onán, desperdiciando el semen, bueno, obviamente de acá viene el famoso término onanismo, está atribuida explícitamente a su deseo de no darle descendencia a su hermano. Su muerte aparece como consecuencia entonces de esta violación a la ley, porque esto pertenecía a la ley. Versículo 11 nada más. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: vive como una viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá, porque temía que éste corriera la misma suerte que sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. De acuerdo con la ley, el tercer hijo, Selá, debía asumir las obligaciones del levirato. Pero Judá tenía miedo de que el único hijo que le quedaba corriera la misma suerte que sus hermanos. Si Selá era realmente menor de edad, entonces Tamar sería considerada como viuda, tal cual lo que dice el texto, podía volver a la casa de su padre. Pero el temor de Judá por la vida de su hijo y los acontecimientos que siguen hacen pensar que él no tenía intención de entregar a su hijo a Tamar. Por lo que viene va a quedar claro. Versículos 12 y 14. Mucho tiempo después murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Una vez concluido el duelo, Judá se dirigió hacia Timná en compañía de su amigo Girá, el adulamita, porque allí esquilaban sus ovejas. Tamar fue informada de que su suegro se dirigía hacia Timná, donde estaban esquilando su rebaño. Y como veía que Selá era grande y sin embargo no se lo habían dado como esposo, se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se sentó en la entrada de Naim sobre el camino a Timná. Después de cumplir los habituales ritos del duelo por la muerte de su esposa, Judá va a Timná, en las montañas de Judea al oeste de Belén. Quedaba junto a su amigo Girá, que había aparecido ya al principio. La conducta de Tamar, es decir, me refiero al cambio de atuendo de viuda por el de una prostituta, está explicada por la interpretación que hace ella de que Judá se está haciendo el vivo y no le está dando a Selá en matrimonio, se está haciendo el distraído, porque el texto dice que ha pasado el tiempo, con lo cual ya sería tiempo de que se lo hubiese dado. Entonces está tomando decisiones por su cuenta. Leo versículos 15 al 19. Como tenía la cara tapada, al verla, Judá pensó que era una prostituta. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella para decirle: deja que me acueste contigo, ignorando que se trataba de su nuera. Ella le respondió: ¿qué me darás por acostarte conmigo? Te enviaré un chivito de mi rebaño, le aseguró él. De acuerdo, continuó ella, con tal que me dejes algo como prenda hasta que me lo envíes. Él le preguntó: ¿qué debo dejarte? Tu sello con tu cordón y el bastón que llevas en la mano, le respondió. Él se los entregó y se acostó con ella dejándola embarazada. Inmediatamente ella se retiró, se quitó el velo que la cubría y volvió a ponerse su ropa de viuda. Y está claro lo que está pasando.
Judá la confunde con una prostituta sagrada. Aquí aparece el término zoná, que sería una prostituta ordinaria, pero después en el versículo 21 va a quedar claro por qué la confunde con una prostituta sagrada y le pide acostarse con ella. La prostitución sagrada era un acto religioso pagano en honor a la diosa de la fecundidad y se practicaba en Canaán y fue condenada después por los profetas. Era algo habitual. El motivo de Tamar no es el negocio, ni el deseo sexual, ni tampoco una intención religiosa, sino el lograr tener descendencia. Por lo cual, finalmente, terminará siendo alabada por esto, ¿no? La exigencia de que Judá le dé una prenda en señal de que recibirá el pago es parte de su plan. La prenda exigida, que es ni más ni menos que el bastón tallado de Judá, y su estampilla o sello grabado que se usaba para sellar los documentos escritos en las tablillas de arcilla. Serían el mejor medio para identificarlo más tarde. Genial. Sigo, versículos 20 al 23. Cuando Judá le envió el chivito por medio de su amigo, el adulamita, para rescatar la prenda que había quedado en manos de la mujer, este no pudo encontrarla. Entonces preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está esa prostituta que se sentaba en Enaim al borde del camino? Ellos le respondieron, allí nunca hubo una prostituta. Él regresó y dijo a Judá, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me aseguró que allí nunca hubo una prostituta. Judá replicó, que se quede con todo, porque de lo contrario nos pondremos en ridículo. Yo cumplí mandándole el cabrito y tú no la encontraste. A ver, dos cosas lógicas. Es lógico que Judá quiera recuperar la prenda por un lado y también que luego desee desistir de la búsqueda de la mujer, porque no era una situación muy honrosa para él. Y queda claro que por el mismo motivo se sirve de Jirá como intermediario, ¿no? No va él a llevar el pago correspondiente, lo manda al amigo. La denominación aplicada a Tamar en los versículos 21 y 22, como decíamos recién, es Kedesá, que es el término técnico que designaba a las prostitutas sagradas, distinto del que había aparecido en el versículo 15. Sigo, 24-26. Unos 3 meses más tarde notificaron a Judá, tu nuera Tamar se ha prostituido y en una de sus andanzas quedó embarazada. Entonces Judá exclamó, sáquenla fuera y quémenla viva. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro, estas cosas pertenecen o no al hombre que me dejó embarazada. Averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y este bastón. Al reconocerlo, Judá declaró, ella es más justa que yo, porque yo no le di a mi hijo Sela y no volvió a tener relaciones con ella. Como esposa legal de Sela, según la ley del levirato, Tamar podía ser castigada como adúltera, concretamente. Judá, por ser jefe de la familia, era el responsable de la ejecución del castigo, que en este caso, en realidad, era la lapidación. Esto está en el libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22 al 24. Miren lo que dice. Si se sorprende un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el hombre que estaba acostado con la mujer y también ella. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Si una joven virgen está comprometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, se hará salir a los dos a la puerta de esa ciudad y los matarán a pedradas. A la joven por no haber pedido auxilio, a pesar de que estaba en la ciudad, y al hombre por no haber violado a la mujer de su, por haber violado a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Había una excepción en el caso de la hija del sacerdote, que aparece en el libro del Levítico, capítulo 21, versículo 9, que dice, si la hija de un sacerdote se envilece a sí misma prostituyéndose, envilece a su propio padre y por eso será quemada. Este sería el caso de la excepción. En la legislación anterior, fíjense que el hombre también es condenado a muerte en el caso de que la mujer sea casada. Porque si la mujer no es casada, al hombre no se le hace nada. En realidad, el castigo del hombre es porque está afectando el derecho de otro varón, que es el esposo de la mujer. Esto es interesante, a la hora de analizar cómo era la ley. El momento en que Tamar muestra la prenda identificatoria constituye el punto culminante del relato. Su plan resultó un éxito rotundo.
Judá mismo reconoce que su propia culpa es mucho mayor que la de ella. Y esto queda confirmado además por la indicación final de que dice que Judá no tuvo más relaciones con Tamar. Sigo, versículo 27 al 30. Llegado el momento del parto, resultó que en su seno había mellizos. Mientras daba a luz, uno de ellos extendió su mano y la partera le ató en ella un hilo escarlata, diciendo: este ha sido el primero en salir. Pero luego retiró su mano y el otro salió antes. Entonces ella dijo: ¿cómo te has abierto una brecha? Por eso fue llamado Pérez. Después salió su hermano con el hilo escarlata y por eso se lo llamó Zeraj. Este epílogo es una explicación etiológica del predominio del clan de Pérez, del cual descenderá David más adelante, ¿no? Tal cual queda consignado al final del libro de Ruth, en el capítulo 4, versículo 18 al 22. La preeminencia de Pérez sobre Serach, ¿no? El nombre Pérez es relacionado con la palabra hebrea que significa abrir una brecha, parás. En cambio, Serach recibe este nombre, como indica el contexto, por razón de la cinta escarlata, pero el autor no establece ningún nexo explícito. La etimología de la palabra nos es desconocida.